de la mesa de etnoeducación. Son las 14 horas. Agradecemos a quienes siguen esta transmisión de los medios legislativos. Primeramente, permítanme agradecer y saludar a la asambleísta Silva Salgado, quien realmente ha permitido que participe en esta reunión. Por supuesto, también a la asambleísta Israel Cruz y Jimmy Candel, quienes nos han invitado constantemente a las reuniones para analizar nuestras propuestas desde el pueblo afroecuatoriano. Y al señor presidente también por autorizar mi intervención. Señoras y señores asambleístas, ustedes son representantes del pueblo ecuatoriano y nosotros somos parte de este pueblo que les eligió. Por ende, considero que no se puede legislar sin la participación del pueblo. Muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, permítame poner en contexto el proceso de la etnoeducación afroecuatoriana. Y para ello, considero 3 aspectos claves que motivaron profundas reflexiones en los afrodescendientes. Los 2 primeros corresponden al contexto internacional y el último al nacional. Los describo brevemente a continuación. Primer aspecto, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, liderada por Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, entre otros. Esta lucha llega a su máximo albor a finales de la década de los 50 e incluso hasta inicios de los 60, logrando la aprobación de la Ley General de los Derechos Civiles en 1964. Esto se conoce también en el Ecuador y se empieza a reflexionar sobre el racismo y la identidad. El segundo aspecto, la lucha anti-apartheid en Sudáfrica, que inicia en 1950 y en el periodo de 1960 a 1970 se dan las luchas más fuertes, llevando a encarcelamientos a los líderes más representativos, entre ellos Nelson Mandela, que prácticamente pasó cerca de 3 décadas en prisión por oponerse a esa política de segregación racial. Esta lucha solo finaliza en 1990 con la liberación de Nelson Mandela tras una fuerte presión internacional. Estos 2 hechos constituyen un ícono de lucha y resistencia para los afrodescendientes en muchos países latinoamericanos. El tercer aspecto es la creación del Centro de Estudios Afro, CEA. Para razonar este aspecto es preciso topar la reforma agraria de 1964, porque es un hito que le da un giro a la vida de la mayoría de los afroecuatorianos, fundamentalmente a los de la Sierra Norte. Con esta ley empieza la parcelación de las haciendas y los afroecuatorianos organizados a través de cooperativas agrícolas logran obtener importantes extensiones de tierras, hasta 3 hectáreas, que era lo que daba la ley. Sin embargo, los que no pudieron acceder optaron por migrar a las grandes ciudades, básicamente a Quito, pensando también en ofrecerles un mejor futuro a sus hijos. Son los hijos de estos y de anteriores migrantes que ingresan a las universidades en Quito. Desde este espacio académico tienen conocimiento de los acontecimientos internacionales. Se suma a esto las experiencias de esclavización, explotación y discriminación sufridas por sus abuelos, padres, y hasta cierto punto por ellos mismos en las universidades. Entonces, estos hijos de migrantes afroecuatorianos empiezan a reunirse en Quito y conforman quizá el primer grupo de intelectuales afroecuatorianos que lo denominaron Centro de Estudios Afroecuatoriano, CEA, y empiezan a producir los llamados cuadernos afroecuatorianos. La conformación del CEA marcó el primer paso en cuanto a iniciativas educativas, aunque en ese entonces el trabajo que realizaban los miembros del centro no era considerado como educación, porque este término empieza a acuñarse más tarde. Sin embargo, el trabajo que hacían ellos, hoy sabemos que era etnoeducación. Así nos comparte Juan García, citado por Iván Pavón 2011 en Estudios sobre Educación con Población Afrodescendiente en el Ecuador, publicado por la UNESCO en Rutas de la Interculturalidad. Abro comillas, dice: yo creo que inicialmente esto no tenía un nombre, no era ni educación étnica ni educación, sino que era un proceso de luchar para, como digo, encontrarse en ese proceso educativo, cierro comillas.
Por lo tanto, el término se va discutiendo, interiorizando y apropiando a partir de la década de los 90 en los encuentros nacionales e internacionales de intelectuales y organizaciones de afrodescendientes. Así es como surge el proceso educativo y la forma como se adopta el término de educación. En segundo lugar, quiero dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué la etnoeducación? Porque a los afroecuatorianos en la escuela nos enseñaron de todo y de todos, pero menos de nosotros. Nos enseñaron obligatoriamente sobre el descubrimiento de América, los 13 de la fama, las luchas de Huáscar y Huayna Cápac, de la princesa Pacha, de Rumiñahui, Atahualpa, de Sucre, Bolívar, de los héroes del 10 de agosto, de Abdón Calderón. Está bien, decimos nosotros, está bien que conozcamos estas luchas, pero también debieron enseñarnos que en los 13 de la fama estaba un negro, que en los fundadores de Quito está Pedro Salinas y Antón de color negro, que Alonso de Illescas forma el primer asentamiento libre en Esmeraldas. Debieron enseñarnos también de Martina Carrillo, María Chiquinquirá Díaz, Pedro Lucumí, Ambrosio Mondongo, Francisco Carrillo. Ahí están en los archivos. ¿Por qué no nos enseñaron de Otamendi, del general Yarza, de nuestra participación en el ejército bolivariano, en el proyecto liberal liderado por Eloy Alfaro, de la Revolución de Esmeraldas, comandada por Carlos Concha, y de muchas otras gestas? Por todo esto y mucho más, los afroecuatorianos demandamos al Estado y a ustedes, señoras y señores asambleístas, y a la sociedad ecuatoriana en su conjunto, la etnoeducación afroecuatoriana. Y finalmente decirles cuál es la apuesta de la etnoeducación afroecuatoriana, cuáles son los problemas que ayuda a resolver. La etnoeducación apuesta a conocer más de nosotros para equilibrar con lo que nos han enseñado de nosotros y que los otros también conozcan sobre nosotros, para desde esta base conocernos y respetarnos todos los ecuatorianos, aportando de esta manera a la interculturalidad del país. Entre los problemas que ayuda a resolver la etnoeducación afroecuatoriana, consideramos bajar los niveles de discriminación y racismo en la sociedad ecuatoriana. Señoras y señores asambleístas, hay estudios en nuestro país que el Ecuador es un país racista. Si bien la etnoeducación no va a eliminar la discriminación racial, pero sí a disminuir los niveles de discriminación. Otro problema que ayudaría a resolver es elevar la autoestima de los afroecuatorianos y, por supuesto, tener más y mejores oportunidades, específicamente en el campo educativo y laboral. Lo que sobre etnoeducación afroecuatoriana consta en el informe para este segundo debate de la OEI ha sido analizado y discutido con académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, del pueblo afroecuatoriano y, por supuesto, por la Mesa Nacional de Etnoeducación Afroecuatoriana. La etnoeducación afroecuatoriana no es una propuesta educativa paralela, de ninguna manera. No queremos convertirnos en un apartheid. La etnoeducación es un aporte a la educación intercultural. Aporta a interculturalizar el currículo nacional. No se puede hablar de una educación intercultural si no está incluido la historia y cultura de los pueblos originarios y de los pueblos históricamente discriminados. Muchas gracias, señores y señoras. Escuchamos a Iván Pavón, subcoordinador de la Mesa de Etnoeducación. Él ha hecho un recorrido sobre por qué la importancia y por qué la demanda de contemplar esto, la etnoeducación. Me permite informar que ha concluido las comisiones generales sobre el proyecto de ley